Vamos a entrar en la palabra del Señor, mis hermanos. Estoy muy contento porque mi hija Karina ya nuevamente volvió a retomar, ¿verdad? El área de la alabanza, amén, el coro, y estoy contento. Yo sé, siempre ella y Leslie han estado desde que estábamos en otra iglesia, cuando estábamos aquí, ellas niñas estaban ya ahí. Y bueno, el Señor ha trabajado con ella y ella ha aceptado lo que el Señor ha hecho y ha hecho un pacto. Y oremos, hermano, para que ella siga adelante, amén. Y oremos también por su familia, por Jairo, su bebé, para que el Señor lo siga usando en la obra del Señor. Y también les pido las oraciones por mi hijo también, que está aquí con nosotros, para que también él siga adelante y que se sigan fortaleciendo. Y mi esposa, y bueno, aprovechando por su pastor, toda la familia pastoral, hermanos, amén. Es muy importante, doy gracias a Dios que en este tiempo de pandemia el Señor nos ha conservado y nos ha guardado y estamos aquí de pie y estamos haciendo el trabajo, la familia, amén. Y yo sé que así como nosotros, cada uno de ustedes que tienen un liderazgo aquí, también están haciendo el trabajo y lo han llevado adelante, son valientes, hermanos, los felicito, gracias por el trabajo que han hecho, amén. Los logros que hemos tenido, nos hemos tenido a través de los esfuerzos de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Saludo a mis hermanos que están ahí en vivo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Espero que usted que está ahí conectado, compártalo con alguien más. Hoy el Señor tiene un mensaje muy especial. Tengo entendido que ya hay gente que se ha estado conectando durante la alabanza. No se desconecte, viene el alimento de la palabra del Señor y es una palabra muy especial para la vida suya y para la vida de los que estamos aquí también. El Señor va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que el Dios nos va a hablar? Entonces ahora subir a la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 7 al verso 9 y luego nos vamos a saltar al verso 11, mis hermanos. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Esta mañana yo siempre por la madrugada, ¿verdad? Que me despierto, le digo al Señor: Señor, ¿qué quieres que predique hoy? Y todos los días que voy a predicar es la pregunta: Señor, ¿qué quieres que predique? Porque yo vengo aquí a predicar lo que Dios quiere que predique y no lo que yo quiero predicar, hermanos. El mensaje, la agenda de los mensajes, yo no los tengo basados en un librito y una serie de de temas bíblicos. No, hermanos, ni tampoco estoy al azar. Amén. Será será el otro. No, mis hermanos, yo digo que el Señor, pues el Señor me diga a mí que tengo que predicar. Amén. Y el Señor siempre, pues, me enseña que hable lo que el pueblo realmente está necesitando. Y este es un pueblo que ha sido suplido con la palabra. Dije, este es un pueblo que ha sido suplido con la palabra. Yo no sé si usted lo entiende o no lo entiende, lo reconoce o no lo reconoce, pero Dios siempre ha suplido con la palabra la vida suya en el momento que usted necesita esa palabra. Estamos ahí, hermanos, Primera de Reyes. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino se espera. Trata de Elías. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció en aquella comida. Caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Diga, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos al versículo 11. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Dígale que está a su lado: ¿qué haces aquí? Y dele su nombre. Si sabe cómo se llama, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué haces aquí? Y yo pregunto, yo hago esta pregunta también a los que me están mirando ahí por la internet. Te hago la pregunta, y es como si Dios hoy llegara hasta la puerta de tu casa, ahí donde tú estás establecido, y oigo la voz de Dios que te dice: ¿qué haces aquí? Yo creo que la siguiente cosa que Dios dijera a una persona que no está en la iglesia, le dijera: ¿qué haces aquí? Vuélvete por tu camino y vete a la iglesia. Reanuda tu camino. Reinicia tu camino. Sigue por el camino donde ibas. Digan todos: ¿qué haces aquí?
Esa es la pregunta de Dios en esta hora, hermanos. Es la pregunta de Dios en este tiempo para muchos. Padre, gracias por tu presencia, tu palabra. Estás aquí para bendecirnos, tocarnos, hablarnos a través de este mensaje. Señor, yo sé que tú vas a hablar a las vidas y a los corazones, Señor. Y sé que la palabra, Señor, está a tiempo. No es tarde, Señor. Yo sé que tú siempre llegas a tiempo, Señor. Así como llegaste a la vida de Elías, Señor, y a tiempo lo rescataste de donde se encontraba. Señor, de esa misma manera, Señor, tú nos estás hablando ahora en este día a muchos de nosotros, Señor, que nos encontramos como Elías, Señor, y nos llamas, Señor, y nos dices: ¿qué haces aquí? Señor, te pido que esta palabra sea penetrante, llegue a lo más profundo, el alma, los corazones, penetre las vidas, Señor, y que, Señor, ellos sean saciados, que reconozcan esta palabra. Señor, tú sabes que yo siempre tengo la esperanza que ellos oigan el mensaje y a través del mensaje cambien, se reformen, Señor, hagan decisiones, Señor, pero a veces no sucede como anhelamos. Pero, Señor, nuevamente otra palabra viene a tocar la puerta y el corazón de la vida de muchos, Señor, para que ellos te abran a través de esta palabra y que esa palabra entre y que ellos, Señor, tomen decisiones y tomen acciones a través de esta palabra. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, dame, Señor, sabiduría, toca estos labios, Señor, me someto a ti, a tu voluntad, a tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y vuelvo a repetir, voy a hablar bajo el tema: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo quiero aplicar este tema o este título a la vida y al nombre de cada uno de ustedes que me están escuchando aquí. Y también quiero aplicarlo a la vida y al nombre de cada uno de esas personas que me van a oír y que me van a estar escuchando por medio de esta red social. Y la pregunta es: ¿qué haces aquí? Y esto, amados hermanos, salude a tu nombre. Amén. Entonces, ¿qué haces aquí? Fulano de tal, como tú te llamas. En el caso, la pregunta que se me hace a mí: ¿qué haces aquí, Ángel López? Aleluya. ¿Qué haces aquí? Al de Elías le dijeron: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y sabe quién era Elías? Elías era un profeta del Señor. Elías fue uno de los más grandes profetas de Dios. Elías fue uno de los hombres que tuvieron grandes hazañas, hermanos, delante de la presencia del Señor. Elías fue un hombre, hermanos, que trastornó, hermanos, a la gente idólatra de ese tiempo. Elías fue uno de esos profetas que trastornó, hermanos, a los sacerdotes baales de ese tiempo y de esa generación. Elías fue un hombre de esos tiempos que trajo una palabra que trascendió, mis hermanos, de tal forma que trastornó la naturaleza. Una palabra de tal forma que hizo que descendiera fuego del cielo. Mis hermanos, trajo una palabra que turbó y perturbó, hermanos, a 450 profetas de Israel. Esta palabra poderosa, pero, hermanos, a veces grandes hazañas traen un precio, traen un costo y hay un desgastamiento también. A veces el mucho trabajo, muchas experiencias con Dios también trae desgastamiento, puesto que la carne humana, la naturaleza de nosotros no está para esos trotes, hermanos. No le aguanta mucho a lo de Dios. Esta naturaleza no le aguanta mucho, mis hermanos, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esta naturaleza no camina al ritmo de lo espiritual. Y por eso es que siempre después de una buena faena, pues viene una fatiga, mis hermanos. Amén. Hay momentos donde los siervos de Dios, los líderes, pues nos sentimos también fatigados. A veces nos sentimos debilitados, y es ahí donde el diablo aprovecha para hacer una manipulación. Y es ahí donde el diablo aprovecha, hermanos, cuando el hombre se fatiga, se cansa, parece que deja de oír la voz de Dios y parece que deja de escuchar el mensaje del Señor. Y cuando eso sucede por su decadencia física, hermanos, aparece otro mensaje, que es el mensaje del enemigo. Y aquí el mensaje que Elías recibe cuando Acab fue y
dio toda la noticia de todo lo que Elías había hecho, se lo dio a Jezabel. Jezabel dijo y mandó, más bien Jezabel mandó uno de sus siervos y que le mandara a decir a Elías que para mañana a esta hora ciertamente moriría. Amén, por todo lo que Elías había hecho. Y esto, una palabra así, una palabra amenazante, una palabra desafiante a la vida de un hombre de Dios que está en un momento de cadencia, pues una palabra letal, hermanos. Es una palabra que realmente va a provocar una laceración, un daño en la vida espiritual, en el liderazgo. El problema es que cuando el enemigo viene trae un mensaje, no solamente afecta lo carnal, sino que también afecta la visión, afecta la dirección, afecta la vida espiritual del hombre y de la mujer de Dios. Yo el otro día platicaba con el hermano Sergio y le decía, estos 8 meses no han sido fáciles para mi vida. Entramos en el proceso de cierre a la iglesia, algo que nunca, ustedes saben que nunca ha estado en mi corazón. Nunca ha sido el anhelo. Aquí pasa el año entero y aquí no se cierra la iglesia ni un día. Amén, el año completo y por años, por 15, 16 años. Vamos para 16 años, pues 16 años, pues la iglesia ha estado abierta siempre aquí en este lugar desde que estamos aquí. Hermanos, siempre la iglesia ha estado abierta al público, a ustedes, a la sociedad, hermanos, y eso, pues cuando viene este cambio, pues para mí fue muy fuerte el tener que, hermanos, que no estuvieran los hermanos en la iglesia. Cuando yo siempre, mis predicaciones son: venga, ya reanudamos otra vez al mensaje, ven, congrégate, hermanos. Pero imagínense, después de tantos años, dar ese mensaje, tener que decirle yo a usted, no vengan. Y es tremendo, hermanos, y no fue fácil. Pues después se pasó otra serie de procesos. El proceso de compra y venta también es un poco estresante, y así sucesivamente, hermanos, y por fin ahora estamos dando respiro, hermanos. Pero ha sido estresante. Pero damos gracias al Señor que todavía estamos aquí. Hubo momentos que también, como Elías, nos sentimos debajo del enebro. Hubo momentos que también, hermanos, como Elías, pues nos hemos sentido metidos en esa cueva, una forma de refugiarnos. Y damos gracias a que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha guardado. Pero hay veces es desgastante esa situación. Y luego imagínense, hermano, pues usar nomás la palabra ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para acá? ¿Cómo estás para allá? Y a veces uno no recibe un mensaje: pastor, ¿cómo está? Y a veces la gente se enoja porque el pastor no les habla o no les manda un texto: ¿cómo estás? Y ellos nunca le dijeron a uno cómo se encontraba. Y a veces eso también es desgastante, hermanos. Amén. Solo a decir ¿cómo estás para acá? ¿Cómo estás para allá? Dios, todo va a estar bien, Dios te va a bendecir. Y a veces uno recibe muy pocas veces esa palabra: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está su familia? Todo va a estar bien. Doy gracias a Dios que el Señor, ¿verdad?, pues ya hizo el milagro en la vida de mi hija. Ahora ya está saludable, bueno, ya está bien. Pero tuvimos también una situación difícil con ella, pero el Señor la guardó también y aquí está, amén. Y ahora está aquí, pero ahora está aquí en otro lugar más alto, en el lugar que a ella siempre el Señor le ha dado desde que ella era una niña. Ella se paraba delante de un tocador y ahí cantaba las alabanzas al Señor de la edad de 3, 4, 5 años. Mi hija era la música de la casa, y hasta la fecha, hermanos, ella sigue siendo la música de la casa, amén. Y el Señor ha sido bueno y ha sido maravilloso en la vida de cada uno de nosotros, y estamos aquí, hermanos, para seguir adelante. Así es que ahorita escucho la pregunta del Señor, que le dice a cada uno de ustedes que también han pasado tiempos difíciles y momentos y experiencias muy difíciles, pero que aquí estamos todavía, hermanos. Y el Señor dice: ¿qué haces aquí? En otras palabras, el Señor le dice: ¿por qué estás ahí metido? Amén. Hubo muchas cosas que provocaron que Elías cayera en esa situación. Vuelvo a repetir, Elías pasó muchas cosas que a la vez se pueden ver que son emocionantes y son actos de victoria, hermanos, pero no dejan, vuelvo a repetir, no dejan de ser desgastantes.
en la vida de la persona. Aun cuando usted da un aplauso a Dios, pues es desgastante, porque si usted lo sigue dando y dura dándolo tiempo, pues se va a cansar. Amén. Estar aquí yo sé que es desgastante. Estar de pie en la hora de la administración, pues también es desgastante, mis amados hermanos. Amén. Pero sabemos que en todo el Señor siempre va a estar ahí con nosotros al pendiente. Amén. Y lo que miramos es que el Señor siempre estuvo en la vida de Elías, en las buenas y en las malas. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender y tenemos que mirar es que Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Y Dios no es como nosotros, porque a veces nosotros nomás estamos con Dios en las buenas y en las malas no. Amén. Y a veces hemos compromiso con Dios hasta que la muerte nos separe de este mundo. Hermanos, a veces no estamos ahí. Somos como los matrimonios infieles, amén, que se prometen hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, pero a veces antes de morir se separan y no están ahí. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios fiel. Y Elías se pudo dar cuenta a través de su trayectoria que al Dios que servía era un Dios fiel. Y Dios estaba con Elías en las buenas y en las malas. Hay una alabanza cristiana que se canta y que ojalá que todos la cumpliéramos, no solamente al momento de cantarla, sino aunque no se cantara. Y dice que va a estar con el Señor en las buenas o en las malas. Dice que va a seguir a su Señor. Y es lo que nosotros deberíamos de decir: Señor, yo contigo en las buenas y en las malas. Hace como unos 8 años, 9 años, Tony me dio una palabra. Y me acuerdo muy claro de esa palabra. Me la dio por aquí así en esta área. Y Tony me dijo: pastor, ahí hasta lo último. Yo voy a estar aquí con usted hasta lo último. Amén. Y yo sé que no ha sido fácil. Y yo sé que para ellos no ha sido fácil. Cada uno de ellos ha tenido sus experiencias, sus desgastes, sus desgajes en veces. Pero aquí están, hermanos. Aquí están. Amén. Aquí están. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Dios tiene un propósito, Dios no va a dejar que tú te quedes rendido debajo del eneuro. Dije, cuando Dios tiene un propósito, Dios no te va a dejar metido dentro de la cueva. Escúchame, escúchame, tú que estás ahí mirándome. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a sacar de la cueva. ¿Qué haces aquí? Aleluya. ¿Qué haces aquí? Qué lindo eres, Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta Dios nos la hace a nosotros también. Esta es la pregunta que hoy resuena, hermanos, en la vida de los pastores. Esta es la pregunta que hoy está resonando a aquellos pastores que todavía no abren la iglesia. Esta es la pregunta que está resonando a todos esos miembros, hermanos, verdad, de la comunidad. Y no solo la comunidad, de todos los países, de todo el mundo, que Dios les está diciendo: ¿qué haces aquí encerrado? Le está diciendo a los pastores: ¿qué haces aquí con la iglesia cerrada? Aleluya. Le está diciendo a los líderes: ¿qué haces aquí con la iglesia cerrada? Esta es la voz que está retumbando por todas partes y está sonando del norte al sur, del sur al este, del este al oeste. Está resonando la voz del Señor, hablándole a sus profetas, hablándole a sus pastores, hablándole a sus ministros, hablándole a sus líderes, hablándole a su pueblo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Se dice que a nivel mundial el 25% de la iglesia ya cerraron definitivamente, mis hermanos. Qué triste. El 25% de la iglesia, se hizo una encuesta, actualmente se murió, se apagó la llama. Ahí no se enfrió el amor, ahí se apagó el amor. Los pastores cerraron y cerraron las congregaciones, hermanos. 25%. Pero hay un 75% que todavía podemos responder al llamado de Dios. Dije, hay un 75%, pero espéreme. De ese 75% todavía hay otro por ciento que están cerrados temporalmente. Todo California, las iglesias están cerradas, hermanos. Sí.
Dije, todo California y muchos estados las iglesias están cerradas. Ese es otro por ciento menos. Una parte del cuerpo que está inerte ahora, hermanos. Es una parte del cuerpo. Mire, vi un comentario el otro día en las redes sociales de alguien que decía: el diablo piensa que cerró la iglesia, pero lo que no sabe es que se abrieron muchas iglesias en las casas. Es mentira, hermanos. Porque yo le aseguro que la mayor parte por ciento de los miembros de la iglesia ni siquiera se preocupan por leer la Biblia, no oran, ni siquiera cuando los en vivos se acercan a ver los en vivos, los ven cuando tienen tiempo. Es mentira. La iglesia está deshabilitada completamente. En su corazón, en su espíritu, espiritualmente está deshabilitada. Creo que son muy pocos los que todavía están conservando esa pasión. Ese deseo, estoy hablando de los que están en las casas. Mi amado hermano, si cuando vienen a la iglesia hay que motivarlos, a veces hasta hay que presionarlos, a veces hay que hacer lo que sea para que alaben a Dios, ¿usted cree que voluntariamente van a hacer un culto de adoración en sus casas? Es a veces una forma de excusar la condición en que se encuentra, pero no se trata de excusar. Elías tuvo una situación y se vio muy espiritual, y cuando el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías le da una serie de excusas y dice: han dado muerte a tus profetas y he sentido celo. Han dado muerte a tus profetas y a mí me buscan para matarte. Entonces el encerramiento de Elías hacía que Elías respondiera con una excusa para justificarse. Hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos miembros de la iglesia que están en la casa como Elías, atemorizados, dando una palabra de excusa para justificarse la condición en que se encuentran. Pero si Dios sacó a Elías de esa condición, quiere decir que Dios no estaba de acuerdo en la condición que Elías se encontraba. Si Dios levantó, sustentó a Elías, le puso a comer, le dio de comer y le dio de beber debajo del enebro para que Elías siguiera. Y cuando Elías se mete a la cueva después de 40 días y 40 noches, y Dios va y se le presenta personalmente en la cueva a Elías y le dice: ¿qué haces aquí? Esto nos muestra a nosotros que Dios nunca está de acuerdo en nuestra decadencia. Dios no está de acuerdo cuando usted se deja caer debajo del enebro. Dios no está de acuerdo cuando usted se meta en la cueva, aunque sea arriba del monte, que usted se mete en la cueva. Dios nunca está de acuerdo, mi hermano. Hermanos pastores, hermanos líderes, hermanos ministros, compañeros de milicia, quiero decirles que Dios no se pone de acuerdo. Dios no está de acuerdo en el encerramiento de la iglesia, que la iglesia está encuevada. Cualquier excusa religiosa que usted dé no va a justificar el deseo y el anhelo de Dios. El anhelo de Dios para Elías era que Elías siguiera su camino. El anhelo de Dios para ti, líder, para ti, pastor, para ti, congregación, para ti, pueblo de Dios, que estás en la cueva. El anhelo de Dios es que tú salgas de la cueva y que sigas por el camino en que Dios te ha mandado, que es el camino de este mundo, a predicar el evangelio, a hacer la obra de Dios, a hacer que el plan de Dios se cumpla sobre la tierra. No le des excusas a Dios, porque Dios no va a justificar al hombre por la excusa. Dios no va a justificar a ningún hombre por excusarse. Si usted está en una condición que a Dios no le agrada, ninguna excusa hará que Dios lo deje ahí. Dios va a hacer lo que sea. Dije, Dios va a hacer lo que sea para sacarlo a usted de donde se encuentra y usarlo a usted. Dije, Dios va a hacer lo que sea. Dios va a mover lo que sea. Dios mío, no importa lo que Dios tenga que hacer. Cuando Dios quiere que su propósito se cumpla, aleluya, Dios lo va a mover a usted a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí encuevado? Lo que le está diciendo: ¿qué haces aquí metido? ¿Qué haces aquí escondido? ¿Qué haces aquí? Aleluya. No importa cuáles sean las circunstancias que te hayan movido a estar ahí. La mayor parte de la gente que se ha movido a encuevarse es porque coronavirus. Y escúcheme, las circunstancias que los han movido es coronavirus.
Pero es tiempo, mis amados hermanos, de vencer la manipulación de Jezabel. Coronavirus es una forma que el sistema ha usado de manipulación. Es el sistema jezabélico que Satanás ha usado en medio de este tiempo. Esta pandemia Satanás la ha usado para atemorizar las vidas y los corazones de muchas personas, amenazándolos de muerte, así como amenazó de muerte a Elías en aquel tiempo. Mucha gente está escondida, hay gente que está nerviosa. Hay jóvenes que están muriendo, hermanos, están suicidando por la ansiedad, la depresión, familias enteras deprimidas, encerrados en las casas, ancianos encerrados en las casas, gente haciendo cosas exageradas, hermanos, por el temor, la manipulación. Un montón de Elías que están metidos debajo del eneuro, amados hermanos, echándose a morir espiritualmente, entrando en una decadencia, Elías entró en un sistema de ansiedad, de depresión, de tal forma que Elías lo único que quería es salir huyendo y escapar por las palabras amenazantes de Jezabel. Nosotros tenemos que ser sabios en medio de este tiempo de manipulación, hermanos. Si es preocupante, es alarmante, pero a nosotros los hijos de Dios no debe de ser aterrorizante. Para nosotros los hijos de Dios, mi amado hermano, no debe de ser intimidante. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestra fe, con nuestra confianza puesta en Dios de tal forma, mi amado hermano, que no importa cuánto el diablo cacaree, cuánto el diablo huye, no importa cuánto el diablo ruja, mi amado hermano, nosotros estamos en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y Jezabel no nos va a intimidar. Esta enseñanza no es para que vivamos la vida, la misma situación que Elías vivió. Sin duda yo creo que esta enseñanza es una enseñanza que aparece, una historia que aparece para prevenir, para prevenir. Es como la vida del pecador, te muestra y te demuestra al pecador, no para que seas pecador como el pecador, sino para prevenir el pecado en tu vida. Bueno, este problema que Elías pasó, este desánimo que Elías pasó, no es para que usted lo pase también, es para que usted, amado hermano, sea precavido y usted no tenga que ir al eneuro y usted no tenga que ir a la cueva. Pero aún así, con todos los mensajes de advertencia, la gente está cayendo. Mire, Elías, quizás él no tenía una experiencia por alguien más. Quizás Elías no tenía una historia relatada que alguien más pasó esta situación. Por eso Elías, es que esto lo tomó de sorpresa. Es como Adán y Eva, ellos no tienen experiencia con el pecado. Ellos no habían tenido un comentario del pecado o del pecador. Ellos no conocían pecado. Ellos estaban en la inocencia. Por eso es que el diablo usó esa inocencia y vino, hermanos, y metió y sembró la desobediencia, el pecado en la vida de ellos. Y ellos no pudieron hacer mucho por eso, porque ellos no tenían la experiencia, la defensa. Pero ahora a usted y yo no podemos ser, amados hermanos, engañados de esta forma como Satanás engañó a Adán y Eva, porque nosotros tenemos la advertencia. Nosotros tenemos al que nos salvó de esa caída, tenemos al que nos libró del pecado. Nosotros tenemos mucha palabra para no vivir la experiencia que ellos vivieron. Mi amado hermano, cuando usted está en el huerto, en la promesa de Dios, usted no puede perder el huerto por descuido, porque tenemos el ejemplo que alguien por descuido lo perdió. Bueno, esto es lo mismo que sucede en la vida de Elías. Elías pasó esta situación, ¿sabe para qué? Para hacerle una enseñanza a usted, para hacer una enseñanza para mí, para dejarle un mensaje de advertencia. Dios usa la vida del profeta para decirle a usted y a mí que usted no tiene que ir al eneuro, que usted no tiene que ir, aleluya, a la cueva, que usted lo que tiene que hacer es no hacerle caso a las palabras manipuladoras de Jezabel. No tiene que salir huyendo a Jezabel, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el que está con nosotros es más poderoso que Jezabel. Sí, aleluya. ¿Qué haces aquí? Esta pregunta Dios nos la hace a nosotros. Otra pregunta, o más bien esta pregunta se deriva de esta forma: ¿dónde estoy? Cuando Dios nos dice ¿qué haces aquí?, nosotros debemos reaccionar y decir: ¿dónde estoy? ¿En el lugar que Dios me mostró o en el lugar que yo elegí? Cuando Dios viene y hace una pregunta de este tipo, nosotros tenemos que indagar.
Y tenemos que decir, ¿por qué Dios viene y me habla así? Si yo le estoy hablando a usted, ¿qué haces aquí? Usted debe de cuestionarse, indagar la situación y decir, ¿por qué Dios me está haciendo esa pregunta? ¿Será que no estoy en el lugar donde yo debo de estar? ¿Será que no estoy en el lugar donde Dios me quiere tener? ¿Será que me desvié de la voluntad de Dios? ¿Será que me alejé de Dios? ¿Será que no estoy haciendo el propósito de Dios? ¿Por qué Dios me está preguntando esto? Sí. Esa debe de ser la reacción a la pregunta. Elías tuvo una reacción diferente. Elías dio una respuesta muy religiosa, pero de excusas. Ahora que venga esa pregunta, que viene esa pregunta a la vida suya y que dice, ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí? Usted debe de responder. Entonces quiere decir que no estoy en el lugar correcto. Entonces no estoy en el propósito de Dios. Cuando el Señor viene y le dice a Adán y a Eva, le dice, ¿dónde estás tú? Antes atrás, en la historia que ellos tienen de estar en el huerto, Dios nunca les hace esa pregunta. Porque cuando Dios venía los encontraba en el huerto, que era en el lugar donde Dios los quería tener. Los encontraba haciendo lo que tenían que hacer. Cuando Dios venía al huerto, los encontraba en la condición que deberían de estar. Pero un día Dios volvió al huerto y no los encontró. Ya no estaban en el lugar donde debían estar. Ya no estaban en el lugar donde Dios los había plantado. Ellos estaban escondidos detrás de un arbusto. Y esto provoca, incita la pregunta de Dios. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Lo que quiero afirmar en este momento es que cuando la pregunta de Dios viene a nuestra vida, esto quiere decir que nosotros ya estamos fuera de lugar. Cuando Dios dice, ¿qué haces aquí? Quiere decir que hemos perdido el rumbo. Y si Dios hoy le hace esta pregunta a la iglesia universal, a las iglesias locales, a cada líder, a cada ministro, a cada pastor, y les está diciendo, ¿dónde estás tú? Quiere decir, mi amado hermano, que hay una gran mayoría que se han desviado del camino del Señor y no están donde deberían de estar, no están en el lugar que deberían de estar, no van por el camino que deberían de ir, están metidos en una cueva. Esta es la pregunta que nos debemos de hacer. Si Dios me dice, ¿qué haces aquí? Si Dios me dice, ¿dónde estás? Entonces yo tengo que preguntarme, ¿dónde estoy? ¿En el lugar que Dios me mostró o en el lugar que yo elegí? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás tú hoy en este día, en este momento, en tu vida espiritual? ¿Dónde está cada uno de ustedes? ¿Ustedes están en el lugar que ustedes han elegido o están en el lugar donde el Señor les ha indicado? ¿Dónde estás? En tu vida de ministerio, en tu vida de servicio a Dios, en tu vida como miembro, mi amado hermano, en tu vida de liderazgo, ¿dónde estás? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás fuera de la voluntad de Dios? En lo que tú estás aprendiendo, en lo que tú estás haciendo, donde tú estás establecido, ¿en dónde estás? Según la brújula espiritual, ¿en dónde te encuentras? Según el mapa del Señor, ¿en dónde te encuentras direccionado ahora? Esa es la pregunta principal. Esta pregunta de Dios a Elías, sin duda, yo sé que en su conciencia le trajo muchas respuestas, pero lo que podemos ver que Elías, en lugar de exhibir esas respuestas, de exhibir su realidad y su condición, Elías las trata de tapar con una serie de excusas, aleluya, y hablando que tuvo celo y diciendo que a los profetas, a todos los profetas, los profetas los habían matado, aleluya, y que lo buscaban a él también para matarlo, por eso él estaba ahí. Trató de esconder su legítima realidad. A veces venimos a la iglesia tratando de esconder
nuestra verdadera realidad. Y terminamos fuera de lugar. Terminamos, mis amados hermanos, en una dirección equivocada. A veces en el enneuro estamos tomando decisiones de parar. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy en el lugar que debo estar? Pregúntese, no tenga miedo a preguntarse. ¿O lo quiere tapar de excusas la respuesta? Porque escúcheme, a veces tememos preguntarnos porque tenemos miedo a lo que vamos a responder de esa pregunta que nos hacemos. Porque hoy estamos siendo confrontados. El Señor nos está diciendo: no quiero una excusa. No quiero que me contestes una serie de frases o de palabras religiosas. Elías de este tiempo, quiero que me digan la realidad a la pregunta que yo les estoy haciendo. Elías pudo haber dicho: Señor, estoy fuera de tus propósitos. Señor, me cambié, me salí del rumbo que ella tenía que llevar. Señor, dejé de oír tu palabra. Señor, dejé de oír tu mensaje. Señor, tuve miedo y tuve temor a las palabras de Jezabel. Señor, me acobardé. Elías pudo haber dicho todo esto, mi amado hermano. Y a veces a esto es a lo que tenemos temor a exhibir. A veces todo eso lo tenemos sepultado con un montón de excusas en nuestras vidas, hermanos. Sí. Pero Dios es insistente en la pregunta y dice: ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? ¿Estoy en el lugar donde debo estar? ¿Estoy en la voluntad de Dios? La decisión que está en la voluntad de Dios, la decisión que he tomado. Pregúntese. En las decisiones que has tomado, tú que estás en la cueva, tú que estás en la casa, en todas las decisiones que has tomado, ¿están en la voluntad de Dios? Lo que estás haciendo ahora, no estar en la casa de Dios, ¿está en la voluntad de Dios? ¿El propósito de Dios es que usted no se congregue? ¿O el propósito de Dios es que usted se congregue? Pues quiero decirle yo a usted que yo tengo más argumentos para mostrarle y enseñarle a usted que Dios quiere que usted se congregue y no que usted deje de congregarse. A veces tratamos de excusar y de evadir todas estas respuestas con una serie de excusas. Yo sé que tienes una excusa y es muy buena, y quizás la sientas que es justificable, pero delante de los hombres y no delante de Dios. Cuando me llaman o mandan un texto y dicen: pastor, no voy a ir, cuando ven que es medio justificable, dicen: porque tal cosa y la familia y acá y allá. Y yo le digo: ok, está bien, gracias por avisarme. Eso es lo que yo le respondo. Pero si usted le dice al Señor: Señor, hoy no voy a ir a tu casa, ¿qué cree que Dios le va a responder? Y cuando es asunto de party, de fiesta y de diversión, ni siquiera me llaman. Fíjese. Son obedientes cuando ven que me van a decir que no van a venir por algo justificable, pero cuando no es justificable ni me llaman. ¿Verdad? ¿Sí lo has hecho, ¿o no? Bueno, Elías se va de la respuesta. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy en el lugar que debo de estar? ¿Es la voluntad de Dios la decisión que he tomado? Es posible que oiga la voz del Señor que oiga la voz del Señor que te pregunte: ¿qué haces aquí? Y te ordene: sal de la cueva. Es posible. Es posible que con esta pregunta que Dios te hace, mira, aunque usted no le dé una respuesta correcta, aunque usted le hable un montón de excusas, al Señor solo escuchó a Elías. Y lo próximo que le dijo a Elías, después que lo escuchó todo, Elías aventó su rollo.
Después que el Señor oyó el rollo que Elías le echó, le dijo al Señor Elías: sal fuera y vuélvete por tu camino. Esto quiere decir que a Dios no le llamó la atención ni toda la justificación. Esto quiere decir, mi amado hermano, que a Dios no le conmovió todo lo que Elías le dijo. Esto quiere decir que lo que el Señor quería de Elías es que Elías saliera de la condición, se pusiera de pie y que caminara ese lugar. Todas las excusas que usted le ha dado a Dios no va a conmover a Dios, y Dios no le va a justificar de eso. Todo lo que Dios quiere es que deje ese montón de excusas, que salga de la cueva y se vuelva por su camino. Aquí lo estamos esperando en la iglesia. Sí, Señor. Aleluya. Espero que por yo no cambiar el mensaje y dar este mensaje, usted no se tenga que cambiar de iglesia solo porque le hablé el mensaje. Elías, el miedo a perder la vida le llevó a olvidar quién era, a quién servía. A veces los afanes, los problemas, los miedos, los temores de la situación nos lleva a olvidar quién nosotros somos y a quién nosotros servimos. ¿Sabes quién eres? Eres hijo de Dios, eres heredero del reino, eres sacerdote, eres rey, has sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, eres ciudadano del reino. Aleluya, eres la novia del Cordero. ¿Quieres saber más quién eres? Porque muchos se olvidan quién son. Porque a muchos se les ha olvidado su lugar en la iglesia. Porque muchos han dejado sus posiciones en la iglesia. Porque se les olvida, porque no escuchan el mensaje de Dios para sus vidas. Elías, cuando cambió de dirección, es cuando ya no tuvo oídos para oír el mensaje de Dios, solo tuvo oídos para oír el mensaje que le trajo el siervo de Jezabel. Y eso lo movió de dirección automáticamente. Cuando usted cambia la palabra de Dios, espero lo esté haciendo ahorita, por la novela, por la tienda, por el parque, por ir a la pulga, por ir a la segunda, por ir al Walmart, por ir a donde sea. Cuando usted cambia la palabra de Dios por todo esto, usted está perdiendo el mensaje. Y cuando usted pierde el mensaje, usted corre el riesgo de perder la dirección. Elías, ahí exactamente, cuando cambió el mensaje, perdió la dirección. Yo espero que aquí no haya gente que está perdiendo la dirección por las manipulaciones de Jezabel. A Elías, el miedo a perder la vida le llevó a olvidar quién era y a quién servía. Miedo que lo envolvió en religiosidad. Existen tres fuerzas creadoras de circunstancias: Dios, el diablo y nosotros mismos. Dios crea circunstancias para que crezcamos en fe y los conozcamos profundamente. Dije, Dios siempre va a crear situaciones y siempre va a crear circunstancias para que tú, mi amado hermano, conozcas a Dios y que le creas fielmente. Lo que Dios estaba haciendo con Elías era que Dios quería presentársele a Elías, manifestársele a Elías, para que Dios empezara a confiar, para que Elías, empezara a confiar nuevamente en el Señor, y de esa manera Elías volviera a retomar su camino. Porque había cosas que habían robado la confianza de Elías, habían robado la fe de Elías, de tal forma que Elías solamente era seguido o era guiado por sus miedos en lugar de seguir la voluntad de Dios. Hay gente que ha sido guiado por sus temores. Hay gente que ha sido llevada por sus miedos.
Y las decisiones que ha tomado, lo ha tomado en esa guianza de miedo y de temores. Y eso los ha llevado a encuevarse. Eso los ha llevado a meterse a la cueva. Aleluya. Pero quiero decirte hoy, en el nombre glorioso de Jesucristo, que el Señor está interviniendo con una pregunta poderosa. Y te está diciendo: ¿qué haces aquí metido en tu cueva? ¿Qué haces ahí? Aleluya. Es tiempo que empieces a escuchar mi mensaje. Es tiempo que comiences a creer. Quiero decirle que en los próximos días, aleluya, usted va a tener una manifestación directamente de Dios. Usted va a recibir una visitación directamente del Señor. Yo no sé si por sueño, pesadilla, una prueba, una enfermedad, yo no sé cómo, pero Dios le va a conmover el corazón. Conozco muchas personas que están aquí, que han sido estremecidas por el Señor. Algunos van a ser entregados, amado hermano, a Satanás para que los zarandee. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere levantar una generación de gente fiel, de gente verdadera. Muchos van a ser sacudidos, muchos van a ser estremecidos, y en ese proceso usted va a reconocer la gloria de Dios. En las iglesias, aleluya, vacías, hay muchos lugares vacíos de hombres, de mujeres de Dios, de siervos y de siervas. Hay instrumentos que no están siendo sonados, hay micrófonos que no están siendo usados. ¿Por qué? Porque la iglesia, los líderes, los pastores están metidos en las cuevas. Es tiempo de sacudir el polvo de nuestras iglesias. Es tiempo de hacer que los instrumentos resuenen. Es tiempo de hacer ruido en la casa de Dios. Es tiempo ya. Sí, es tiempo. Aleluya. Más fuerte que antes. Sí. Le dije que existen 3 fuerzas creadoras de circunstancias. Y le hablé: Dios, perdón, Dios, el diablo y nosotros. Dios crea circunstancias para que creamos en fe y lo conozcamos profundamente. Elías había escuchado a Dios. Elías había oído hablar a Dios. Y era suficiente. Era suficiente para que Elías oyera la voz de Dios y obedeciera la voz de Dios. Porque Elías estaba en una sensibilidad espiritual. Pero llega el momento donde Elías es desviado del propósito de Dios. Y cuando está en el propósito de Dios, eso, mi amado hermano, aturde los oídos de Elías. Y Elías ya no puede escuchar el mensaje del Señor. Y el Señor ya no puede hacer eventos y circunstancias donde Elías pueda confiar en aquel Dios que le dio la orden. Ahora Elías, para restaurarse, necesita algo más poderoso que solo oír la palabra del Señor. Elías necesita ver una manifestación gloriosa de Dios delante de sus ojos para que vuelva a creer en Dios. Cuando el hombre cae, aleluya, de la gracia, cuando el hombre se desanima, cuando el hombre entra en temores, cuando el hombre se desvía de la presencia del Señor, aleluya, va a haber la viva presencia de Dios. Va a haber una visitación directa de Dios. Hay gente que se ha desviado. Hay gente, mi amado hermano, que ya no les entra mensaje de Dios. Pero quiero decirte, Dios va a hacer una visitación. Quizás esta noche, la otra noche, Dios va a visitar tu lecho. Algunos van a ver su cuerpo muerto. Algunos van a ver muertos alrededor. Algunos van a ver guerras. Algunos van a ver tempestades. Algunos van a ver diferentes cosas, aleluya, que va a empezar a sentir temor en su corazón, de tal forma, aleluya, que va a optar por servir a Dios. Va a haber una experiencia sobrenatural en la vida de muchos, amado hermano, porque el poder de Dios se va a empezar a mover y va a sacudir y va a saturar los corazones, va a quebrantar la vida de los Pedros, aleluya, va a redimir la vida de los Pedros con ese zarandeo que viene. Ay, corambaraza, y se van a levantar los siervos y las siervas del Señor. Sacando Roma, aleluya, porque dijo el profeta Isaías: y yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaremos? ¿O quién irá por vosotros? Hay una necesidad, como en los tiempos de Isaías, el día de hoy, aleluya. Yo escucho la voz del Señor que dice: aleluya, ¿quién irá? ¿O a quién enviaremos por nosotros?
Dice que el profeta Isaías en ese tiempo le dijo al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios necesita hombres y mujeres que salgan de la cueva y que le digan al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¡Wow! Yo no sé quién quiere que le haga una circunstancia a usted: Dios, el diablo o usted mismo. Yo no sé la circunstancia que tú estás viviendo, quién te la hizo. Dios, el diablo o tú mismo. Sí. Mire, el diablo, ya miramos las circunstancias que Dios cría. Lo que él hace, establece la fe, afirma la vida del cristiano, mi amado hermano. Pero mire lo que el diablo hace. El diablo crea circunstancias para destruirte. Eso es lo que el diablo hace. A muchos el diablo les está creando circunstancias para destruirlos. A esta sociedad el diablo le está creando circunstancias para destruirlos. Hay una sociedad, amados hermanos, en gran parte destruida. Hay hogares destruidos, hay familias destruidos, hay hogares en luto, mi amado hermano, en estos tiempos de pérdidas, tantas pérdidas de seres queridos que ha habido en medio de esta pandemia. Los que no mueren por la pandemia mueren por el temor a la pandemia, y los que no mueren por el temor a la pandemia mueren por algo muy similar a lo que está sucediendo, mi amado hermano. Esto es un caos que se está convirtiendo, aleluya, dentro de nuestra sociedad. Es el diablo creando una circunstancia de terror en la vida, en el corazón de los hombres, para alejar a los hombres de la presencia del Señor, mi amado hermano. Pero estamos en el tiempo donde el débil tiene que decir: fuerte soy, fuerte soy. No me voy a debilitar ante cualquier circunstancia del enemigo. Inclusive hay hombres que crean circunstancias que los aleja de Dios. Hay gente que están en la casa, que tomaron decisiones para no estar en la iglesia, sabiendo que no estar en la iglesia te aleja de Dios. Hay gente que está tomando determinaciones que los alejan de Dios. Estos son ellos creando sus propias circunstancias. Ahí el diablo no tiene nada que ver. Eres tú que tomaste la decisión de no estar en la casa del Señor. No importa cuántas veces yo le tenga que repetir a usted, pero quiero decirle que no tenga la esperanza que yo pare de repetir que usted venga a la casa de Dios, o que usted tiene que estar en la casa de Dios. Olvídese que yo pare de repetir. Pararé de repetir cuando usted ya esté aquí, cuando usted ya llegue aquí, cuando usted esté aquí en esta casa. Entonces yo ya no le voy a predicar esto. Pero mientras usted no tome la decisión de retomar el camino a la casa del Señor, usted va a seguir escuchando estos mensajes, porque no me voy a dar por vencido, porque Dios no se ha dado por vencido. Dios nunca se dio por vencido. Cristo no se dio por vencido cuando iba rumbo a la cruz del Calvario por usted y por mí. No se dio por vencido. Por eso yo no me voy a dar por vencido hasta que usted oiga la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué es una cueva? La cueva significa depresión, tristeza, oscuridad y desaliento. Eso es lo que representa o lo que significa una cueva. Depresión. Estamos viviendo un tiempo de mucha depresión, hermanos, en muchas partes. Yo espero que ese espíritu de depresión no esté reinando en la vida de la iglesia. Dije, yo espero que ese espíritu de depresión no esté reinando en la vida de la iglesia. Y si acaso tiene reino en la iglesia ese espíritu de depresión, hoy le quito el reino en el nombre de Jesucristo. Le quito la corona en el nombre de Jesucristo, y declaro que esa depresión se va ahora de tu vida. Te deja libre en el nombre de Jesús. La arranco desde la raíz. No le dejo parte ni le dejo suerte, y la lanzo hasta lo más profundo del infierno. Que no regrese más contigo. Se fue. En el nombre de Jesús. Sí. Ahorita hay tristeza por todas partes. La familia de nuestra hermana Blanca está enfrentando un momento de tristeza, de duelo. Pero también dice que Él convierte nuestras lágrimas en gozo. Nosotros, los que estamos bajo la promesa del Señor, siempre tenemos una respuesta a todo lo que la cueva nos echa encima. A todo lo que la cueva significa, Dios siempre nos da una salida, mi hermano. Significa oscuridad,
Pero dice que nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Dice que nosotros somos la luz de este mundo. Así es que la cueva no tiene parte ni suerte en la vida de nosotros. Significa desaliento. Y este es uno de los ataques que Elías recibió, mi amado hermano. Elías recibió depresión, tristeza, oscuridad y desaliento. Oscuridad en la cuestión que Elías ya no miró la visión de Dios. Oscuridad representa en que Elías ya no miró por el camino donde él iba y se perdió de camino. Normalmente una cueva es definida como una cavidad subterránea formada natural o artificialmente. Eso es lo que es una cueva, de un término normal, físico, material. Muchas veces se utiliza para referirse al lugar donde uno vive porque sirve de refugio. La cueva puede ser un refugio, pero también puede ser un lugar donde el diablo hace que te aísles, te metas. O la cueva a veces representa también donde uno quiere vivir cuando las cosas van mal. Eso es una cueva también, donde la gente quiere vivir cuando las cosas van mal. Cuando todo está mal no quiere que nadie lo visite. Cuando las cosas no están saliendo bien, no quiere ver a nadie. Llega el momento donde su depresión es tanta que usted dice: me voy a ir a mi cuarto, no quiero que nadie me moleste ahora. Y si alguien prende la televisión un volumen alto, sale muy enojado y dice: bájale volumen a la televisión. ¿Qué está enseñando? Que está deprimido. Hay una depresión que hay que echar fuera en el nombre de Jesucristo. No es lo que hizo que le provocó eso, no es las circunstancias. Es que usted permitió que se abriera una cavidad, una cueva, una entrada donde el enemigo entra con todas sus opresiones y deprime la vida de la iglesia. Y opta por refugiarse en esa cueva, aislarse. Cancela en el nombre de Jesús. En las escrituras encontramos distintos pasajes que nos hablan de cuevas. Por ejemplo, Lot, sus hijas se refugiaron en una cueva después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Génesis 19:30. David hizo de la cueva de Adulán su primer cuartel general al huir de Saúl, y luego también utilizando otras. Estamos hablando de ejemplos de hombres, de personas que utilizaron cuevas. Los israelitas se escondieron en cuevas de los invasores madianitas, Jueces 6:2, y de los filisteos, Primera de Samuel 13:6. Se utilizan también como tumbas, tal es la casa de la cueva, el caso de la cueva de Maxpela, que está en Génesis 23. Esta es la cueva donde Sara, la esposa de Abraham, fue sepultada. Sin embargo, hoy de eso habla de esa cueva moderna que se encuentra en la vida de muchos de nosotros. Hay una cueva moderna que se está utilizando en estos tiempos, en la cual muchos se están metiendo y se están refugiando ahí. Quiero decirle que todas las cuevas modernas que existen el día de hoy están llenas de gente que se ha metido llenos de depresión. Esas cuevas, estas cuevas modernas no son precisamente un lugar, más bien puede ser una condición. Esos son los que son esas cuevas. Usted puede ver a la gente ahí caminando, pero esa gente está lidiando con depresiones, con soledad y con cuantas situaciones. Usted puede ver la gente hoy y debe saber que mañana se suicidó y decir: ¿cómo si yo lo acabo de mirar hace unos días? Usted puede ver a alguien hoy y después mañana le dicen que ya falleció y que ya murió. Pero ¿cómo si apenas lo miré la semana pasada? Pues quiero decirle, mi amado hermano, que esas personas viven en cuevas desde hace mucho tiempo, pero esas son cuevas espirituales, son cuevas, mi amado hermano, mentales.
sentimentales, son cuevas emocionales en las cuales ellos por muchos años están metidos ahí por causa de la ansiedad, por causa de la desesperación, y muchas de las veces optan por la vía más fácil, que es quitarse la muerte. Hoy estamos hablando de esa cueva. Esa es la verdadera cueva a la cual yo quería llegar el día de hoy. Hoy escucho la pregunta del Señor que le dice a la humanidad de este tiempo, a la sociedad de este tiempo, a la iglesia de este tiempo, que le dice: aleluya, ¿qué haces aquí? Ya se me durmieron. ¿Qué haces aquí? Ánimo, yo sé que están escuchando. Yo sé que están escuchando. Estas son las cuevas modernas de este tiempo. Usted puede ver una persona ahí sentada, pero usted no sabe si esa persona está en una cueva o no está en una cueva. Puede verlo hasta aplaudir, puede verlo hasta levantar las manos, pero estar en una cueva. Elías no pecó. Elías no se fue al mundo. Elías no adulteró, no fornicó. Elías simplemente entró en la cueva de la depresión, el temor. Elías seguía confiando en Dios. Elías seguía creyendo en Dios. Aunque Elías estaba ya bajo otro mensaje, aunque Elías iba ya en otra dirección, Elías conservaba las mismas convicciones, pero debilitado. Hay gente con fe en este lugar. Hay gente con convicciones en este lugar. Hay gente en esta casa que no han pecado, que no han fallado delante de Dios, pero sin embargo Jezabel les ha lanzado un mensaje que los ha metido en temor, un mensaje que los ha metido en ansiedad, un mensaje que los ha metido en una cueva. Las cuevas modernas de este tiempo son las cuevas emocionales, son las cuevas sentimentales. Y el diablo, a través de esas cuevas, quiere tocar el espíritu de las personas, quiere tocar la vida espiritual de las personas. A través de esas cuevas el diablo quiere usar la relación de las personas con Dios. A través de esa cueva el diablo quiere tocar los ministerios de las personas. Pero recuerde, por encima de esa cueva Dios tiene un propósito y Dios tiene un llamado. Y el mismo llamado del Señor le quita la depresión a Elías. El mismo llamado del Señor le quita el temor a Elías. ¿Sabe por qué Elías salió enseguida? Porque Elías perdió todo eso que venía cargando ya por días. 40 días y 40 noches caminó, pero con una depresión. Aquí hay gente que ha caminado en el camino del Señor por meses, por años, amado hermano, pero con esa depresión, con esa, han comido el pan, han bebido el agua, se han alimentado, han sido fortalecidos, pero todavía van cargando ese sentimiento de temor, de depresión. Todavía van, aleluya, con la intención de entrar a una cueva. Pero yo quiero decirte que hoy el Dios Altísimo se para delante de ti y te dice: ¿qué haces aquí? Aleluya. Tú necesitas más que comer, tú necesitas más que beber, tú necesitas tener una experiencia personal con mi presencia, tú necesitas tener una manifestación de mi presencia delante de ti para que pueda. Tú necesitas que yo te hable en esta tarde y te diga: ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Acuérdate que la intención de este mensaje, de esta conversación del Señor a Elías, no era dejarlo en la cueva, era sacarlo de la cueva. No se me llene de resentimiento, ni tampoco me acuse. La intención de este mensaje que le traigo de parte de Dios es sacarlo de ahí.
Elías fingió como que nadie se daba cuenta. Por eso Elías le trajo otra respuesta a Dios de la pregunta que Dios le hizo. Elías pensó que Dios no se daba cuenta. Mi hermano, quiero decirte que pase lo que pase, hayas pasado lo que hayas pasado, Dios se está dando cuenta. Y que cuando Elías estuvo en sus momentos fuertes, en sus momentos de vigor, en sus momentos donde tuvo sus victorias, Dios estaba ahí. Pero cuando Elías empezó a sentir temor y se fue debajo del enebro y se fue hasta la cueva, amados hermanos, del monte Horeb, Dios seguía ahí. Diga, Dios sigue ahí. Dios ha estado ahí. Lo que irrumpió la condición de Elías en la situación que se encontraba fue esa pregunta: ¿qué haces aquí? Esa fue una pregunta de liberación. ¿Sabes tú que a veces una pregunta te va a liberar de toda condición? Joel, ¿qué haces aquí? Aleluya. Se soltó. Cuando a Elías el Señor le dijo: ¿qué haces aquí? Elías salió hablando sus excusas, pero salió. ¿Qué haces aquí? Veo que están siendo liberados muchos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Lo que Dios está diciendo: Elías, yo no vengo a ver tu condición. Elías, yo vengo a sacarte. Yo vengo a liberarte. Elías, yo vengo a desatarte. Elías, yo no vengo a dejarte donde estás. Elías, yo te vengo a sacar de donde te encuentras. ¿Qué haces aquí? Elías, esto no es lo que yo quiero para ti. Esto no es lo que yo anhelaba para ti, Elías. No es aquí donde yo te quería tener, Elías. Esa no es la condición que yo te quería poner, Elías. Esas son las circunstancias que tú hiciste para ti. Pero Elías, las circunstancias que yo hice para ti están más allá. Levántate, sal de ahí y vuélvete por tu camino. Elías, ¿qué haces ahí? Vengo a cambiar tu atmósfera. Vengo a cambiar tu atmósfera. Wow. Vengo a cambiar tus circunstancias. ¿Qué haces ahí? Wow. Estas cuevas modernas no son precisamente un lugar, más bien puede ser una condición, una actitud que muchos cristianos adoptan cuando no saben cómo enfrentar las presiones, las pruebas, los problemas que se les presentan. Muchas veces puede ser una actitud, una condición, porque hay una serie de situaciones que vienen en la vida de la persona desde que era niño, desde que era niña. Una serie de maltratos y de abusos, y a veces hasta de abusos sexuales. Que no han alcanzado, mis amados hermanos, a ser libres de ellos, porque esto ha traído un temor y ha traído un desgaste a sus vidas que hasta el día de hoy, el recordarse, estremece sus vidas y sus corazones. Esos menosprecios, y a veces el diablo lo hizo como una semilla en tu corazón. Sus golpes, esa violencia, esos ojos de odio que tú mirabas cuando eras niño, cuando eras niña, que laceraban y marcaban tu cuerpo. Eso es lo que te puso en la cueva. Los azotes de Jezabel, las palabras vociferantes de Jezabel. Pero dice el Señor: hoy me he parado enfrente de la cueva por ti. Hace mucho tiempo estás ahí. Hace años estás ahí.
Pero hoy voy a desatar una palabra que te libera. Dice el Señor, hoy voy a soltarte una palabra que te libera. ¿Qué haces ahí? Hoy voy a añadirle más. ¿Dónde estás tú? Veo cadenas que se están rompiendo ahora. No estoy hablando de un forcejeo espiritual. Esta palabra que el Señor le suelte a Elías no es una palabra donde el Señor viene a hacerle un trato. El Señor le viene a dar una orden enseguida de esta palabra. Pues quiero decirte que después de esta palabra viene una orden. ¿Qué haces ahí? La orden después de esta palabra que suelta la vida de Elías es: sal y vuélvete por tu camino. Sal y recupera lo que yo te he dado. Sal y retoma tu ministerio. Sal y cumple la obra que he hecho en ti. Sal. Sal. No le digas Señor excusa, no le digas Señor no puedo. Ya te di la orden. Yo ya te di la orden. Te estoy diciendo que salga. Yo ya solté las cadenas. Yo miro cadenas que caen ahora en el nombre de Jesús. Miro ataduras de mucho tiempo. Escúcheme, miro ataduras de mucho tiempo, envejecidas, que hoy el Señor desata. Miro yugos que gobernaban tu vida, yugos que controlaban tu vida, yugos que dirigían tu vida, yugos que el diablo usaba para llevarte a donde él quería, ponerte en la condición que él quería, llevarte a la humillación que él quería. Yo los veo que esos yugos hoy se pudren por causa de la unción que está aquí. El yugo se pudre. El yugo se pudre, el yugo se pudre, el yugo se pudre por el Espíritu de Dios que está aquí. Ay, Riamanda, Araba, Sella. Suelta ahora, Señor. Más. Veo un contacto a hoy, veo un roce, el cielo, la tierra. Algo está cayendo aquí ahora. Elías, ¿qué haces aquí? Sal, vuélvete por tu camino. Oh, Señor, algo grande está aquí ahora. Él está soltando ahí, tú que me estás mirando. Hoy declaro que todas tus ansiedades, ese encuevamiento que el diablo ha hecho en tu vida por años, esa depresión, esa cueva moderna, emocional y sentimental que te tiene atado, te tiene atrapado, te tiene en depresión, te tiene en tinieblas, te tiene en oscuridad, te mantiene alejado, alejada de Dios. Yo declaro hoy en el nombre de Jesucristo que se rompe por la palabra del Señor. ¿Qué haces ahí? Sal fuera y vuélvete por tu camino. Poderoso, oh, dile, eres grande, eres grande, eres grande, eres de gran yo soy. Más
cueva te saca hoy. El que acabó con los temores de Elías, el que acabó con las depresiones de Elías, acaba con las tuyas hoy. Recibiré, Él es el gran yo soy. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí en medio de su pueblo. Él está aquí. Es tiempo de soltar, iglesia. Es tiempo de soltar, es tiempo de soltar, es tiempo de soltar. No lo abraces, suéltalo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vuélvete por tu camino. Vuélvete por tu camino. El gran yo soy está presente. El gran yo soy está en la puerta de tu cueva. El gran yo soy dice: aquí estoy ahora para irrumpir. Hay cosas para romper las cadenas, para hacerte libre. Hay una maldición que hoy vamos a romper. El diablo te ha lanzado muchos perjuicios por esa puerta. Una maldición que ni siquiera tú eres responsable. Una maldición que ni pertenece a tu generación. Una maldición que viene de generaciones pasadas por tu familia. Maldición de divorcio. Maldición de drogadicción. Maldición de enfermedades. Maldición de depresiones. Que el diablo ha estado lanzando por años. No solo a ti, a toda tu familia, tus hermanos, tus hermanas, tus familiares, tu padre, tus padres. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que la mano de Dios se extiende hasta el antepasado y rompe, 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 rompe esa maldición. Se cierra. Oh, vuélvete por tu camino. Gran yo soy. Santo, santo. Recibe toda y precioso Hijo de Dios, y recibe toda gloria, recibe toda y precioso Hijo de Dios, y creo en ti, Jesús. Recibe toda y precioso Hijo de Dios, y
recibe. Ahora en el nombre de Jesús. Mi precioso Hijo. Vamos a adorar a Dios. Ahí adora a Dios, ahí adora a Dios. Y santo, santo y poderoso y grandioso y altísimo y comparable y poderoso y grandioso. Suelta porque todavía dejaste un pequeño puñado. Dejaste muy poco, pero no dejan de ser espinas. No dejan de seguir llamándote. Suelta completamente. Suelta completamente. Perdona para ti. Perdona para que tú seas libre. Perdona para que tú seas desatada. Más. Más. Solo queda muy poco, dice el Señor, que yo voy a limpiar en ti. Solo queda muy poco que yo voy a sanar en ti. Pero voy a hacer un raspado completo. Vas a quedar limpia. Vas a quedar libre. Porque tienes que estar libre, dice el Señor. Porque lo que voy a hacer en ti, la unción que te voy a dar, solamente lo tienen los libres. Los que tienen libertad. Recibe libertad. Suelta. Veo una última atadura hoy que se rompe. Más. 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 Sharabara, Tangaraba. Hay un desgarre, hay un desgarre, hay un desgarre que yo veo. Hay un desgarre que yo veo que provoca mucho dolor. No sé si es físico o es espiritual, pero veo algo roto. Ay, abarra, ay, hacia. Pero yo veo un hilo del cielo. Yo veo al Señor cosiendo, remendando, pegando, untando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Veo cómo eso se une. Ese desgarre se junta. Ay, rabara, maya, quere, vaya. Oré, sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso. Yo soy. Aleluya. Y santo, santo y poderoso y grandioso y altísimo y incomparable y poderoso y grandioso y grandioso. Él es el grandioso.
cerca de las camillas. Ahí te miro. Espíritu se mueve, en ese lugar, Adora a Dios. el Espíritu se mueve, en ese lugar, está descendiendo, ese fuego, y ese fuego Se está moviendo. se está moviendo, se está moviendo. Vamos, iglesia, fuerte